Chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Si me escuchan, denme un pulgar arriba. Ah, sí, muchas gracias. Bien, vamos a recordar un poco de lo que hemos estado hablando acerca del book y decíamos que tenemos dos modos de conducción. El modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. Déjenme pongo aquí mi puntero. Vamos a ponerle rojo otra vez. Que lo vamos a denominar MCC. Y el modo de conducción discontinua, que lo vamos a denominar MCD. Ok, vamos a profundizar en esto. De modo que en las dos configuraciones, vean, recuerden, son nuestros circuitos de trabajo, son en realidad el mismo. Esta es una representación simplificada de este de acá abajo. De modo que cuando el switch se cierra, va a circular una corriente de aquí para acá, así, y el diodo queda polarizado inversamente, de modo que esta corriente va a ir creciendo en rampa debido a la bobina. Cuando el switch se abra, el, el diodo conduce y la corriente ahora va a ser así, ¿verdad? De modo que la corriente en este momento sería en rampa pero descendente, debido al colapso del campo magnético de la bobina. Dependiendo si esta corriente llega a cero antes de que termine el periodo T o no. De modo que si se agota antes del periodo T, se dice que entramos en modo de conducción discontinua. Si no lo hace, estamos en modo de conducción continua. Básicamente es eso. Analizábamos las formas de onda, estas. Aquí nos habíamos quedado en la sesión anterior. De modo que IL en rojo representa la corriente en la bobina, de modo que vean ustedes, vamos a empezar. IS es la corriente en el interruptor, BS es el voltaje en el interruptor. Cuando se cierra el interruptor, va a fluir la corriente de la batería hacia la bobina por el interruptor. Vean, en esta sección, esta corriente es la misma que la de la bobina, ¿verdad? Tenemos una rampa ascendente, vimos que la ecuación de esta corriente es una recta. De modo que aquí la corriente va incrementándose en forma rectilínea como una rampa ascendente. Cuando el interruptor se abre, pues
ya no fluye corriente, se va a cero. Y el voltaje en el interruptor, que con el interruptor cerrado, pues su diferencia de potencial es cero. Cuando el interruptor se abre, su diferencia de potencial queda como el voltaje de entrada. Y así una y otra vez. Este es el voltaje, la corriente en el diodo. De modo que con el interruptor cerrado, el diodo queda polarizado inversamente y su corriente, pues suponiendo lo ideal, es cero. De modo que aquí está la corriente con el interruptor cerrado y cuando el interruptor se abre, el diodo queda polarizado directamente y vean la corriente que circula por él, que esta corriente es pues la misma que de la bobina. Vean aquí en el trazo rojo con este. Aquí se vuelve a cerrar el interruptor, se polariza inversamente, se cierra, se abre el interruptor, se polariza directamente, así una y otra vez. El voltaje en el diodo sería de esta forma. Primero queda polarizado inversamente, de modo que el voltaje en el diodo polarizado inversamente pues va a ser el mismo que el de la fuente de la batería de entrada. Cuando se polariza directamente queda así y una y otra vez. De modo que vemos aquí cómo va a ser la corriente en la bobina. Vean ustedes, el punto mínimo de la corriente en la bobina puede estar arriba del nivel de cero o bien que casi toque el nivel de cero o bien que quede abajo del nivel de cero. Cuando el punto mínimo de la rampa en la bobina queda abajo, es el modo de conducción discontinua, como lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor hágamelo saber y vamos a desahogar esa duda. Entonces, se verifican las siguientes ecuaciones. En el intervalo de tiempo que va de 0 a delta t, es decir, cuando el interruptor está cerrado, en ese momento el voltaje en el diodo es igual al voltaje de entrada. Es decir, el diodo está polarizado inversamente. Y por lo tanto, el voltaje en la bobina va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. De modo que con estas consideraciones vemos que la corriente en la bobina sería el voltaje de entrada menos el de salida entre L. ¿Ok? Con la corriente en el interruptor igual a la corriente en la bobina y la corriente del diodo igual a cero porque está polarizado inversamente. Por otro lado, en el intervalo de tiempo que va de delta t a t, es decir, en el intervalo en que el interruptor está abierto, pues el voltaje del diodo va a ser igual a cero. Y el voltaje en la bobina va a ser igual a menos el voltaje de salida. Es decir, aquí el diodo está polarizado directamente. Entonces, la corriente en la bobina, de la misma forma que acá, solamente va a ser igual a menos V0.
Vaya, para aclarar este punto, vamos a considerar el circuito simplificado, de modo que aquí está el interruptor, aquí está la bobina y aquí está la otra salida. Perdón, me está saliendo algo chueco esto. Aquí el diodo va de aquí a acá, pero está polarizado inversamente. Por eso no lo pongo. De modo que el voltaje en la bobina va a ser este voltaje menos este voltaje, me da este voltaje, ¿verdad? Es decir, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida me da el voltaje en la bobina. Acá ya el diodo conduce, de modo que tengo la bobina. Aquí tengo la salida, pero aquí está el diodo. Porque el interruptor está abierto acá. Entonces recuerden, aquí la corriente va así y aquí la corriente va así. Entonces, si consideramos ideal al diodo que está conduciendo, esto es como un alambre y el voltaje en la bobina pues va a ser igual al voltaje de salida, pero con signo opuesto, ¿verdad? Bien. Entonces, ya vamos a entrar a hacer algunas maniobras algebraicas. Pero recuerden, hemos estado numerando las ecuaciones y vamos a usar la ecuación 3 y la 1A para conocer IL cuando el interruptor está cerrado. Entonces, tenemos que el incremento en la corriente de la bobina hasta su máximo sería en un tiempo de 0 a delta t de la corriente IL, pero IL es BL entre L. Y recuerden, BL es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida por delta T entre L. Vamos a llamarla la 5. Y por otro lado, de la ecuación 3 y la 2, algo semejante. El decremento de la corriente en la bobina hasta su mínimo sería en un tiempo de delta t hasta t de IL. Otra vez, IL es BL entre L. En el momento de que el interruptor está abierto, BL es B0. Haciendo la integral, pues quedaría la ecuación 6. Entonces, en estado estable, el incremento de IL es igual a su decremento, de modo que si del valor máximo de la corriente de bobina le resto el valor mínimo en su decremento, pues debe de dar 0, si está equilibrado y si está en estado estable. Entonces, haciendo esto, de la diapositiva anterior, hacemos la diferencia que debe de dar 0, hacemos álgebra y llegamos a la ecuación 7, que ya la habíamos visto antes, donde delta va de 0 a t, t mayúscula, que es el periodo, ¿verdad? Entonces, vemos que B0 no puede ser mayor al voltaje de entrada y puede ser controlado ajustando el valor de delta. Delta, recuerden, es el valor del ciclo de trabajo, el duty cycle.
El valor medio de la tensión en el diodo, BD, es el área bajo la curva por la longitud del periodo. Es decir, recuerden, ya habíamos visto esto. De modo que vamos a tener a la salida va a ser BI en este periodo de 0 a delta T. Y va a valer 0 de T menos delta T. Todo esto entre el periodo y obtenemos esto. Pero ahora esto es referente al voltaje del diodo. Y como la tensión media sobre L debe ser 0 cuando el circuito opera en estado estable, tenemos que el voltaje en la bobina sería igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Y esto sería igual a 0. Entonces tendríamos que el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada. Entonces, con el voltaje de salida igual a delta voltaje de entrada, sería con S en conmutación. Entonces, cuando conmutamos el interruptor de entrada, ya obtenemos esta relación y podemos regular el voltaje de salida. Se verifica la ecuación 7. La tensión de salida puede ser entonces controlada variando el ciclo de trabajo delta del interruptor S para compensar las variaciones de la tensión de entrada BI con un control de ancho de pulso con un PWM. Es decir, vean aquí, la figura representa al BUC junto con un bloque de control denominado PWM. Sí, bueno, yo creo se acuerdan, es el Pulse Width Modulator o el modulador de ancho de pulso. Este bloque se encarga de calcular el ancho de pulso delta T de conducción del interruptor necesario para obtener una tensión de salida B0 y retroalimentarlo al interruptor S. De modo que aquí tendríamos una retroalimentación del voltaje de salida, nuestro bloque PWM y esta retroalimentación va a modular cuánto tiempo conduce y no conduce el interruptor S para tener una salida regulada en B0. Ok, a ver, permítanme revisar algo. Bien. A ver, hasta aquí vamos bien, chicos. No se han perdido. Denme un pulgar arriba para saber si todo va bien. Bien, ya tenemos más quórum, qué bueno. Bien, vamos a continuar. Vamos a analizar el modo de conducción discontinua, MCD. El comportamiento descrito anteriormente se basa en asumir que la corriente por L no se anula durante el intervalo en que conduce el diodo. Si la inductancia L es demasiado chica o si la corriente entregada por la fuente de salida B0 a la carga es muy grande, entonces la corriente por L puede llegar a 0 antes de terminar el ciclo T. Toda la corriente que fluye continuamente por la carga debe fluir por la llave S y cargar a L durante delta. Esto puede resultar en flujos de corrientes altas intermitentes en S y L, generando bastante ruido electromagnético, lo cual requerirá de mayor filtraje. También queda el riesgo de saturar al inductor L, lo cual produce una caída drástica del valor
de L. Recuerden, esto seguramente lo vieron en alguna otra asignatura, de modo que podemos darle corrientes tan altas a una inductancia, de modo que llega a un nivel de saturación en el que ya no vale su valor, y equivaldría a una pérdida en la inductancia por la saturación que está sufriendo. En este modo es usado solo cuando se tiene una carga muy ligera, pero es más fácil de estabilizar que en el modo de conducción continua. Vamos a definir θ como el punto donde se agota IL. Supondremos ahora que la corriente IL se anula en θ1, como vemos aquí en la figura, a partir de algún instante del intervalo que va de delta t a menos t, cuando el interruptor está abierto, hasta t igual a t mayúscula. Vean, aquí tenemos estas posibilidades. La corriente con el interruptor cerrado, fluye una corriente a través de la bobina de esta forma, ¿ok? Luego abrimos el interruptor y según sean los valores del buc, podemos tener que la corriente con el interruptor abierto, la corriente en la bobina, caiga de esta forma y caiga tan rápido que se agote aquí antes de terminar, antes de llegar al periodo T mayúscula. Permítanme conectar porque se le está acabando la pila. Perdón. Un segundo, déjenme ver si hay comentarios. Ok. Entonces, vean aquí, una posibilidad es de que la corriente en la bobina se agote en θ1 antes de que termine el periodo T. Otra posibilidad es de que la corriente en la bobina vaya cayendo y precisamente antes de tocar cero llegue al periodo T y vuelva a empezar el ciclo. Otra posibilidad es de que la corriente en la bobina con el interruptor abierto vaya en una rampa descendente y no se acerque a cero cuando ya llegó al periodo T y vuelva a empezar el ciclo, ¿verdad? En el siguiente análisis vamos a considerar este caso, este primer caso de como en θ1, ¿de acuerdo? Que se agota la corriente en la bobina antes de llegar al valor T del periodo T mayúscula. Ok. En T0 comienza a conducir el interruptor S. Vean aquí, cerramos el interruptor en T igual a 0, ¿ok? Con un diodo ideal. El circuito resultante queda representado en esta figura. El valor inicial de la corriente IL es 0, es decir, en el momento en que cerramos el interruptor, el valor inicial de la bobina es prácticamente 0 y va a empezar a subir como una rampa. De modo que tendríamos esta condición. Y el diodo queda polarizado inversamente, por lo que aquí no lo representamos. En un tiempo delta t, después se abre el interruptor S. La tensión en la inductancia se invierte y conduce el diodo. El nuevo circuito está representado en la figura. Entonces,
Vean, con el interruptor cerrado tendríamos esta rampa de subida, como lo observamos acá. Cuando se abre el interruptor, este circuito conmuta a este. Ahora el diodo pasa a estar polarizado directamente. Hagan de cuenta, es un alambre de aquí a acá. Y la polaridad en la bobina se invierte, porque ahora el campo magnético empieza a colapsar. El campo magnético de la bobina, ¿verdad? Vean. Se invierte y ahora la corriente es como si fuera una pequeña fuente de alimentación la bobina, y ahora la corriente sale de aquí y da este recorrido. Y la corriente va a empezar a decaer en forma de una rampa también. De modo que aquí podemos tener las opciones que comentamos antes, de modo que la corriente llegue a cero antes de terminar el periodo T, o que llegue precisamente cuando lleguemos al periodo T, o que llegaría después, ¿verdad? Bien, en el instante T igual a teta T, la corriente IL se anula o se agota y el diodo D se abre. El circuito equivalente quedaría representado de esta forma. Entonces tenemos que la corriente en la bobina empieza a decaer y llega el momento en que se agota, llega a cero. Miren, aquí llegó a cero antes de terminar el periodo T. ¿Ok? Vamos a representar todas estas condiciones, a resumirlas en este gráfico. Vean, IL en rojo es la corriente en la bobina. Aquí con interruptor cerrado, interruptor abierto, y llegamos a cero. Aquí llegamos a cero antes del que se cumple el periodo T, que sería acá, ¿verdad? Se queda en cero hasta que vuelve a iniciar otra vez el interruptor, se cierre, se carga la bobina, se descarga la bobina, llega a cero antes de que inicie el siguiente periodo y así sucesivamente. BL sería el voltaje en la bobina, de modo que aquí tendríamos que el voltaje en la bobina sube porque el interruptor está cerrado y el diodo está polarizado inversamente. Aquí conmuta, se abre el interruptor, pero antes de que lleguemos al periodo T, se agota la corriente y esto queda en cero. El voltaje en la bobina pues queda en cero. Y así una y otra vez. Aquí en verde tendríamos la corriente en el interruptor, que pues en este segmento es igual a la corriente en la bobina. De modo que se cierra el interruptor y la corriente en el interruptor, que es igual en este rango a la corriente en la bobina, sería una rampa ascendente. Se abre el interruptor, pues como se abre el interruptor ya no circula corriente por él, ¿verdad? Se va a cero, queda en cero hasta que inicie el nuevo periodo, una y otra vez. El voltaje en el interruptor, cuando el interruptor está cerrado, pues su diferencia de voltaje es cero. Cuando se abre el interruptor, inicialmente su voltaje queda como el voltaje de entrada. Pero cuando se agota la corriente en la bobina, esto decae y quedamos en un voltaje de entrada menos voltaje de salida. ¿Ok? Y da inicio a un nuevo periodo, una y otra vez. La corriente en el diodo. Aquí el diodo
está polarizado inversamente, de modo que sería 0. Aquí el interruptor se abre y el diodo conduce. Y tenemos esta rampa de bajada. Vean, esta rampa de bajada es la misma que de la bobina. Hasta que la corriente en la bobina se agota y el diodo se polariza inversamente. Y vean, aquí ya queda en 0 hasta el nuevo inicio de otro periodo. El voltaje de entrada, el voltaje en el diodo, primero es polarizado inversamente, de modo que primero es de VI. El interruptor se abre, queda polarizado inversamente, directamente con este potencial, hasta que se agota la corriente en la bobina y se polariza otra vez inversamente hasta el inicio de un nuevo ciclo. Ok. Vamos otra vez a revisar las ecuaciones que llevamos. De la ecuación 3 y 1 podemos conocer el valor de la corriente en la bobina cuando el interruptor está cerrado. Es decir, el incremento hasta la corriente máxima en la bobina pues sería en el intervalo de 0 a delta T, ¿verdad? De la corriente en la bobina. Pero la corriente en la bobina lo podemos representar como BL entre L. Y recuerden, de la ecuación 3, vimos que BL es BI menos B0 por delta T. Y claro, bueno, BI menos B0. Todo esto evaluándolo como integral de 0 a delta T, ya nos queda esta expresión con este término de delta T. Vamos a llamarle la ecuación 8. De la misma forma, pero echando mano de la ecuación 3 y la 2, podemos conocer la corriente en la bobina cuando el interruptor se abre y que la corriente en la bobina se agota en el punto θ. Entonces vamos a evaluarlo a θ t, ¿ok? Es decir, cuando IL vale 0. Y va a valer 0 de θ t a t. Es decir, aquí sería, ¿dónde está? Déjenme localizo la corriente. Miren, aquí sería en θ t, y aquí sería t. Entonces vamos a evaluar esa integral de θ t, que es de aquí hasta t. Y bueno, sería el decremento a la corriente mínima de la bobina, evaluado de delta t a θ t. Otra vez, según estas ecuaciones, tendríamos esto, ya evaluando de este punto a este punto, llegaríamos a la ecuación 9. Perdón, aquí hay una pregunta, un segundo, déjenme la leo. Tengo una duda con la caída de tensión en la bobina porque en la gráfica parece que se mantiene constante la caída de tensión en la bobina, mientras que la corriente sí varía linealmente. Y mi pregunta es, ¿debería variar también el voltaje en la bobina junto con los cambios en la corriente? A ver, déjenme ver si entendí su pregunta. Voy a regresarme acá, la caída de tensión en la bobina, es decir, en esta, porque en la gráfica parece que se mantiene constante, mientras que la corriente sí varía linealmente.
Debería variar también el voltaje en la bobina junto con los cambios en la corriente. Bueno, aquí es de ver que la carga o bien la... Voy a salir de la presentación. Un segundo. Es decir, aquí este en realidad es un condensador y una resistencia. Esta V0. De modo que el condensador también se va a estar cargando y descargando. ¿Sí? De modo que las variaciones de corriente de aquí quedan, digamos, recuperadas acá. Y se suele mantener los potenciales relativamente constantes. Pero sí, efectivamente, este juego de valores de voltaje corriente los tratamos de hacer más o menos lineales. Sí, efectivamente, esto no es totalmente constante, ni esta subida, ni etcétera. Sí, sí tiene algunas variaciones, pero ahorita con la idea de hacer una visualización general de cómo es el juego de cambios en voltajes y corrientes, lo ponemos de esta forma. Pero sí, sí hay variaciones, no es tan geométrico como lo estamos viendo ahorita. Sí tiene variaciones. Ok, vamos a continuar. Sí, aquí lo estamos viendo muy geométrico, muy... vaya, esta representación de los patrones de las diferentes curvas de las corrientes y voltajes no es una simulación en Spice, es una simulación, digamos, intelectual de cómo varían todos estos parámetros digamos, en términos generales e ideales. Más adelante vamos a hacer las simulaciones, ahora sí en Spice, de algunos diseños que hagamos y ahí se van a poder ver realmente todas los cambios reales o más cercanos a lo real de estas configuraciones. Bien, déjenme ver si hay otro comentario. Profesor, ¿cómo se determina el tiempo teta y delta? Esa es muy buena pregunta, Sharon. Precisamente de eso se trata todo esto, todos estos malabares algebraicos en los que estamos y estamos elucubrando acerca de cuándo se agota la corriente en la bobina, si se agota antes de que lleguemos a T mayúscula o que se agote en T mayúscula o que se pudiera agotar después de T mayúscula. De eso se trata esto. Pero es muy buena pregunta porque a eso vamos. Precisamente esas van a ser las condiciones de diseño que vamos a buscar, ¿verdad? Eh, Déjenme, me regreso a un dibujo anterior. Es esto prácticamente es lo que me están preguntando. Es decir, ¿cómo vamos a determinar que la corriente en la bobina se agote aquí o se agote acá o se pudiera agotar en un punto posterior? Vean ustedes, la idea en términos generales a lo que queremos llegar es que nuestro diseño quede en la frontera
del modo de conducción continua y discontinua, que quede en esa frontera, no que quede en modo de conducción discontinua. No, esto no. Tampoco que quede mucho después de que termine el periodo T. No. Lo que vamos a buscar es que quede precisamente aquí. Que la corriente en la bobina vaya cayendo, 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 y ya poco antes de que llegue a cero, llegamos al periodo T y vuelve a empezar. Y así quede. De modo que este sería el diseño idóneo. Este de aquí sería el diseño idóneo. Acá no tendríamos una buena regulación de salida de voltaje, y acá tendríamos una regulación de voltaje de salida buena, pero estamos perdiendo mucha energía, es decir, toda la energía que quede de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, la tirada es que en las consideraciones de diseño veamos que el agotamiento, la caída de la corriente en la bobina casi llegue a cero cuando ya cumplamos o lleguemos al periodo T, y vuelve a empezar una y otra vez. Y bueno, a eso vamos, a cómo determinar teta y delta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar y vamos, me parece que acá. Entonces, todavía tenemos que hacer algunas consideraciones algebraicas, que es lo tedioso de esto, pero digamos es lo que deben de saber, ¿sí? Bien, en estado estable, el incremento en la corriente de la bobina es igual a su decremento. Entonces, si restamos el incremento en la corriente de la bobina, su máximo, menos el decremento en la corriente de la bobina, el mínimo, pues debería de dar cero. Y bueno, haciendo aquí la talacha matemática, llegaríamos a la ecuación 10. ¿Ok? De modo que teta queda de esta forma. O bien, también llegamos a la ecuación 11. De modo que teta por el voltaje de salida sería igual a delta por el voltaje de entrada. Entonces, suponemos que la corriente media en la corriente de salida, en R0, es constante. Esta corriente de salida más la corriente media en la corriente del condensador, recuerden, R0 está en paralelo al condensador en C0, generada por B0 en toda la carga, es igual a la corriente media de la bobina. Es decir, la corriente media de la bobina entregada a la carga, cuya tensión es B0, y que es R0 en paralelo a C0. Entonces, la corriente media en la bobina va a ser igual a la corriente media en el condensador más la corriente I0, que es la corriente ya en R0, que es la carga. Esta rayita de acá es para indicar que es corriente media. Consideremos a C0 con un valor tal que su corriente media tiende a 0. Entonces, considerando esto, reevaluamos esto y vamos a ver que la corriente media en la bobina pues va a ser igual a I0. ¿Ok?
La forma de onda en IL es triangular, como lo hemos estado viendo. Recordando el cálculo del área de un triángulo y aplicándolo al valor medio de IL, dividiendo entre T, dado que no es hasta teta. Es decir, vean aquí tengo de 0 a T mayúscula y se agota la corriente IL en teta T. Vamos a visualizarlo. Hay varias formas de hacer este análisis. Nosotros vamos a hacerlo en esta forma geométrica. Vean, tengo dos triángulos. De modo que, si recuerdan, es que base por altura sobre 2, ¿no? El área de un triángulo. Entonces, vamos a evaluar esta área más esta área. Entonces, esta área del triángulo 1 sería esta parte, ¿verdad? Vean, es base por altura sobre 2 y esta área sería esta. Es base por altura y Lmax sobre 2. Y bueno, haciendo toda el álgebra, llegamos a esto. Ahora, recordando la ecuación 8, obtenemos esta relación que es la 12. Y por la ecuación 10 que vimos hace poco, tendríamos que la corriente de salida estaría de esta forma. Vamos a llamarle la ecuación 13. No se preocupen, chicos, esta presentación se las voy a mandar más tarde. Le tengo que hacer unos ajustes, pero se las voy a enviar. Todo esto lo van a tener para que la revisen. De repente por ahí me equivoqué en un más, en un menos o algo así, y que eso me ayuda mucho para mejorar la presentación. Ok. De aquí despejamos B0, recordando que la frecuencia es 1 sobre T mayúscula, ¿verdad? Y bueno, hacemos todos los malabares algebraicos para finalmente llegar a la relación 14. La expresión que me liga el voltaje de salida con la frecuencia, con el valor de la bobina, la corriente de salida, la delta y el voltaje de entrada, ¿verdad? Operando la ecuación 14, se obtiene la tensión de salida B0 en función de la tensión de entrada BI, del ciclo de trabajo delta, de la corriente de salida I0, de la frecuencia F y de la inductancia L. Es decir, aquí ya tenemos prácticamente, esta es la función de transferencia, ¿verdad? La ecuación 15. Ahora bien, de la ecuación 12 podemos despejar teta. Y haciendo el álgebra, llegamos a, bueno, ya habíamos obtenido la relación 12 y haciendo el álgebra podemos obtener otra relación, vamos a llamarla 16 y la 17, ¿ok? Que es el punto donde la corriente de salida se agota, es decir, con teta mayor a 1 estaremos en modo de conducción continua. En teta igual a 1 estaremos en el límite entre modo de conducción continua y modo de conducción discontinua. Y con teta menor a 1 estaríamos en modo de conducción discontinua. Es decir, recuerden ustedes, chicos,
el primer dibujo que hicimos por acá, en esto. Recuerden esta representación, de modo que en teta 1, en teta 1 estaríamos en modo de conducción discontinua. En teta 2 estamos en la frontera entre modo de conducción discontinua y modo de conducción continua. Y en teta 3 estaríamos solamente en modo de conducción continua. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Bien, hasta aquí alguna otra pregunta, un comentario. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver el límite entre los modos de conducción continua y discontinua. Consideremos el circuito de la figura donde la fuente de salida es sustituida por un condensador C0. Por el condensador C0 y una resistencia R0. Tanto en modo de conducción continua como en modo de conducción discontinua, la carga y descarga de C0 hace la diferencia entre la corriente en la bobina y en la carga. También reduce el voltaje de rizo de la salida, delta V0, y el ruido electromagnético que se genera. Se supondrá que C0 es suficientemente grande para considerar constante la tensión V0. Es decir, vamos a considerar que este valor es lo suficientemente grande para considerar que esto es constante. En la siguiente figura se presenta la forma de onda de la corriente IL en el límite entre conducción continua y discontinua, es decir, con θ igual a 1. Para L fija y el circuito funcionando en modo de conducción continua, con un delta dado, si la corriente de carga I0 disminuye, o bien pudiera ser que R0 aumente, en algún instante se llega a la situación crítica del modo de conducción discontinua. Entonces vamos a considerar el caso de la frontera, cuando la corriente de carga en la bobina llega a un máximo, termina aquí delta, se abre el interruptor, la corriente es una rampa de caída y justamente llegando a 0, llegamos también al valor de T mayúscula y vuelven a cerrarse el interruptor de esta forma, como lo vemos aquí. Como se vio anteriormente, I0 es el valor medio de IL, siempre y cuando consideremos un valor adecuado de C0. Entonces, considerando la corriente media en L, que sería la corriente media en el condensador, más la corriente en la carga en R0. Entonces, si la corriente media en el condensador consideramos que vale 0, es decir, que no hay rizos, entonces la corriente en la inductancia sería prácticamente igual, la corriente media en la inductancia sería prácticamente igual a la corriente I0 en R0. Y bueno, considerando la ley de Ohm,
I0 igual a B0 entre R0. Por lo tanto, la mitad del decremento del máximo de IL hasta 0 es I0, ¿verdad? Tendríamos esta relación. Operando esta última ecuación, recordando la relación 9 que obtuvimos, tendríamos, bueno, aquí haciendo el álgebra, llegaríamos a esta otra relación de I0 con teta y delta referenciados al periodo T mayúscula y vamos a llamarle la ecuación 18. De esta ecuación 18, el valor crítico de R0, en el cual el sistema queda en el límite del modo de conducción continuo y descontinuo, para teta igual a 1, es esto, ¿ok? Por lo tanto, haciendo álgebra, podremos llegar a la relación 9 y con teta igual a 1 quedaría la relación 19 como la 19a. ¿Ok? Aquí es considerando que teta es igual a 1, es decir, cuando teta es igual a T mayúscula. Vamos a considerar el parámetro adimensional de carga K. Este parámetro, algunos diseñadores lo manejan como un indicador de que si estamos trabajando nuestro book dentro del modo discontinuo o en la frontera o muy arriba del modo continuo, vaya, es el índice de dónde estamos trabajando nuestro book, que no todos usan este parámetro, pero muchos sí, y conviene que lo conozcan. De modo que el parámetro adimensional de carga K0 tiene mucha influencia en el modo de conducción. Es adimensional y nos permite sacar conclusiones acerca del desempeño del convertidor. Es independiente de la potencia que se maneje. De acuerdo al desarrollo que hemos establecido con teta de la relación 19, tenemos esto, ¿ok? Y podemos despejar teta menos delta, quedaría así. Ahora bien, de la relación 19b que obtuvimos, podemos considerar llamar a esta diferencia de teta menos delta, vamos a llamarlo K, una constante adimensional, y que sería igual a esto, ¿verdad? Ahora, si consideramos cuando teta vale 1, entonces K sería igual a esto, a 1 menos delta, o bien 2L en R0T. Los criterios para garantizar la operación en modo de conducción continua de un convertidor reductor clásico se basan en la definición del parámetro adimensional K. Para cada convertidor se define un valor de frontera o crítico de K. A este valor de frontera o bien K crítico, de tal forma que se garantiza que el modo de conducción continua, cuando K es mayor a K crítica. En caso particular de un convertidor Buck, el valor de K crítica sería esto. Si teta vale 1, quedaría esto. Entonces, la K crítica la vamos a considerar cuando teta vale 1. ¿De acuerdo? De modo que cuando
cuando teta sea mayor a 1, aquí ya tendríamos un valor mayor. La K sería mayor a K crítica. Si teta es menor a 1, aquí voy a tener un valor, si teta es menor a 1, esto K va a ser menor a K crítica. Entonces, la K crítica es para cuando teta vale 1. Y podemos sacar el valor de K para el diseño que tengamos y compararlo con la K crítica. Y de ahí ya tener un criterio de ver cómo está operando nuestro book. Por supuesto, si K es mayor a 1, es decir, con teta mayor a 1, puesto que delta va de 0 a 1, entonces el convertidor trabaja en modo de conducción continua para cualquier ciclo de trabajo. Bien. De la misma forma, en el punto crítico de modo de conducción continua y modo de conducción discontinua de la relación 16, considerando teta igual a 1, tenemos la relación 20. ¿Ok? De la relación 11 vemos que tenemos esta relación, pero si ahora decimos que teta vale 1, quedaría de esta forma y sustituyéndola en 20, obtendríamos esta relación. Vean ustedes, es una ecuación cuadrática, la relación 21. Hagan de cuenta, es una ecuación cuadrática que hay que resolverla con la ecuación del chicharronero, que no lo vamos a hacer ya aquí, pero vamos a obtener las posibles respuestas. La figura presenta la gráfica de la función de transferencia de B0 en B1, en B de entrada, en función de delta, junto con el límite calculado previamente. Vean, aquí este eje vertical sería B0 en BI, y aquí con los diferentes valores de delta. ¿Ok? Entonces, para delta igual a 1, la respuesta de B0 en BI sería esta. Para delta en punto 75, esta otra, y de la misma forma para punto 5, punto 25, etc. En esta región de acá, entramos al modo de conducción discontinua. ¿Ok? Según la corriente de salida que tengamos. Si nuestra corriente de salida está en este punto, pues va a trabajar en forma adecuada en estos puntos. ¿Verdad? Pero si nuestra corriente de salida está por aquí, ya entramos en estas curvaturas de comportamiento, ya en la región de modo de conducción discontinua, ¿verdad? Que otra vez recuerden, para teta igual a 1 estaríamos precisamente por aquí, en el límite de modo de conducción continua y discontinua. Ok. A ver, denme un pulgar arriba a ver si no están dormidos, por favor. Y mientras tomo mi café.
Ah, qué bien. Sí están despiertos. Bien. Vamos a continuar. Estoy viendo que ya son 18 minutos para las 10. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. De repente y hasta terminamos, porque ya falta poco. Solamente faltarán unos conceptos más y luego vemos unos ejemplos. Bien, el cálculo de L. Cuando el convertidor opera en modo de conducción continua, la corriente IL puede ser muy lisa. Basta considerar un inductor L suficientemente grande. La corriente de entrada IS, la corriente del interruptor, será siempre pulsante. El rizo de la corriente IL, es decir, delta IL, sería, como ya lo hemos visto antes, de esta forma. Si consideramos que θ vale 1 y que el periodo es 1 sobre F, entonces llegaríamos a esta relación. Vamos a considerar a delta, como también hemos encontrado esta otra relación, y vamos a llegar a que delta L, es decir, el rizo de la corriente en la bobina, sería la relación 22. Para mantener constante la tensión de salida B0, cuando varía la de entrada BI, se debe variar el ciclo de trabajo delta. El delta que produce el rizo máximo de IL en estas condiciones es, según la expresión anterior, el delta mínimo de trabajo, ¿ok? Que corresponde a la máxima tensión de entrada. Teniendo como dato el rizo máximo de corriente, se calcula la inductancia L necesaria de la relación 23. Vean aquí, tengo el rizo en IL, es decir, la carga y descarga de las corrientes, ¿verdad? En L. El cálculo de C0. Para calcular el rizo de la tensión de salida, delta B0, para el modo de conducción continua, se considera la corriente por el condensador de salida C0, que produce el rizo de la tensión B0. Entonces, recuerden, esto ya lo habíamos visto, por lo que podemos despejar delta B0 y obtendríamos, vamos a llamarla la relación 24. Pero la corriente de la bobina sería igual a la corriente del condensador más la corriente en la resistencia. De modo que la corriente en el condensador sería esto, sustituyéndola en lo anterior, vamos a llegar a esto. Es decir, a la relación 25. En esta figura, el área naranja representa la carga de energía en el condensador. Nótese que también es un triángulo y vamos a tratarlo igual que la ocasión pasada. Recuerden ustedes, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, vamos a considerar esto es la corriente media y lo que sube y baja. Entonces, la corriente media la tenemos aquí y el rizo sería este, ¿verdad? Entonces, la carga en C0 en un intervalo de tiempo sería esto, es decir, delta Q, es decir, esto, y podemos despejar delta B0 y obtenemos esto. De modo que esta relación sería lo mismo que esto otro, para finalmente llegar a una relación delta B0, vamos a llamarla la 25A.
que es esto. Recordando la ecuación 8 y sustituyéndola en la última expresión, tendríamos que delta B0 sería todo esto, o bien, simplificando, tendríamos que delta B0 es igual a esto. ¿Ok? De la ecuación 11 y con teta igual a 1, es decir, BI igual a B0 entre delta, la sustituimos en esta última expresión, hacemos todo el trabajo algebraico y llegamos a la relación que vamos a llamar 26 de delta B0. De esta relación podemos despejar a C0 y obtendríamos la relación 27. Vean, ya con esta relación yo puedo proponer el voltaje de entrada, el voltaje de salida, el rizo, el valor de una inductancia, el valor de la frecuencia de trabajo y puedo calcular C0. Déjenme ver si hay alguna pregunta. No. Vamos a considerar otro punto que también es importante. Hay más puntos importantes, pero estamos aquí considerando los usuales para esto. Recuerden ustedes que un condensador también tiene un valor de resistencia óhmico. Una resistencia interna que se puede considerar en serie o en paralelo. Entonces, un condensador no es totalmente ideal. Tiene una representación básicamente con una resistencia serie o paralelo. A esta resistencia interna le vamos a considerar la resistencia serie equivalente, ESR de C0, que en muchas ocasiones es necesario considerarla para el diseño de nuestra fuente. Todos los condensadores exhiben una resistencia interna equivalente, serie o paralelo. La que más puede influir en el desempeño de un buque es la resistencia serie, que puede ser significativa porque luego los valores capacitivos son altos, entonces esta resistencia interna serie es pues ya apreciable y a frecuencias altas del rizo de corriente. Estas son del orden de miliohmios. La pérdida en C0 vamos a considerarla como potencia de C0, sería esta, la resistencia interna serie por I cuadrada por la corriente que le pase al condensador. Y bueno, vamos a hacer un cálculo muy general, sin ser muy específicos, y recordamos la ecuación 25A. Recuerden, el voltaje en una impedancia sería considerar realmente la impedancia con una parte óhmica y una parte reactiva. Ahorita hemos considerado solo la parte reactiva, pero vamos a considerar esta parte óhmica. Entonces, de la relación 25A que habíamos visto, que tendríamos esto, en realidad vamos a ver que la parte óhmica sería esta. ¿De acuerdo? Esta sería la parte óhmica de la relación 25A. De modo que el valor absoluto del rizo de voltaje de salida sería el cuadrado de esto más el cuadrado de esto, raíz cuadrada. Si se acuerdan cómo se sacaba la magnitud de un valor complejo, ¿verdad?
De modo que en mucha literatura van a encontrar esta relación, pero es porque ya se considera el valor óhmico equivalente de la resistencia serie del condensador utilizado. Bien, creo faltan unos minutos para las 10. Vamos a terminar esta diapositiva para en la siguiente sesión ya ver puros ejemplos. Bien, el valor de L y de C0 determinan el rizo de tensión en la salida. Con el inductor calculado con la ecuación 23 y con el máximo rizo de tensión admisible como dato, calculamos el condensador de salida necesario con la ecuación 27. O bien podemos proponer un condensador considerando su resistencia óhmica serie y con la ecuación 26A verificar si cumple con un rizo de voltaje de salida aceptable a la frecuencia de trabajo. La resistencia de carga crítica R0 la calculamos con la ecuación 19. La mayoría de las pérdidas ocurren en el interruptor de conmutación S, que en realidad suele ser un transistor MOSFET en su paso por la región lineal y en el diodo de conmutación D, cuando se polariza directamente, debido al potencial BD, que en realidad no es cero, es decir, como el condensador ya no es ideal, pues también tenemos ahí pérdidas. Ok, chicos, vamos a dejarle aquí. Vamos a continuar con ejemplos en la siguiente sesión. A ver, denme un pulgar arriba. También alguien puede poner alguna duda, pregunta, comentario para ya rematar en la siguiente sesión con ejemplos de esto. Qué bien, chicos. Pues bueno, muchachos, cuídense mucho. Recuerden, ahorita estamos en la fase 3 de contingencia. ¿Recuerdan la campana de Gauss, la estadística? Pues bueno, estamos prácticamente en el pico de la campana de Gauss, de modo que la probabilidad de contagios es muy alta, ¿sí? Tomen todas las precauciones posibles, lleven su botellita de aerosol, de agua jabonosa o de gel, porque hay que salir luego a comprar víveres, ¿verdad? Pero traten de no tocar los estantes, no tocar algo que no sea necesario. Y pues bueno, laven los paquetes, por ejemplo, si compran una botella de aceite, pues también denle su lavadita y cuídense mucho. Eh, y vamos a continuar con las sesiones. Yo creo la siguiente sesión terminamos de ver ejemplos de esto para después continuar con los otros temas de instrumentación clínica. Bien, chicos, cuídense mucho. Aquí tengo un comentario. He tratado de convertir una fuente de computador en una fuente para prácticas con un convertidor a ver qué sale. Pues sí, es buena idea. Las fuentes que traen las computadoras grandes son muy buenas. Bien, vamos a continuar la siguiente sesión. Cuídense mucho, y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias, chicos.